Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez Moncada, de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma Latinoamericana. El día de hoy mi compañero Nicolás y yo, en este documental, queremos ser muy claros y concisos a la hora de hablar de los derechos humanos, la importancia que tienen o actualmente cómo se reflejan. Muy bien sabemos y podemos decir que los derechos humanos son trascendentales desde la historia de que es una declaración del hombre que fue aprobada en Francia en 1789 durante la Revolución Francesa. Esa declaración fue una respuesta a siglos de desigualdad, abusos de poder y privilegios hereditarios. Su principal objetivo era garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, como la libertad, la igualdad, la propiedad de la seguridad, estableciendo que estos derechos no provienen de un rey o de un gobierno, sino que son inherentes a todas las personas por el simple hecho de ser humanos. De esa misma manera, podemos ver que este documento nos inspiró a muchas constituciones modernas, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Hoy queremos saber cuánto de este legado sigue vivo y cómo estos principios se reflejan en la vida cotidiana de los ciudadanos. Para darle un poquito más de profundidad a lo que es esta introducción, poder indagar más de lo que es este documento, vamos a hacer una serie de preguntas a varios ciudadanos. Bueno, aquí les presento a mi compañero Diego. Me parece importante preguntar en diferentes contextos qué opinan las personas de lo que son los derechos humanos. Entonces el día de hoy yo le vengo a preguntar a él, para él, qué importancia tiene que todos los derechos humanos tengamos una igualdad de condiciones y a su misma vez los derechos, porque todos somos naturales a tener los derechos y también unas obligaciones. Entonces, Diego, cuéntanos para ti qué importancia tiene tener todos los mismos derechos. Pues para mí los mismos derechos deben ser por igual, no importa el racismo, pues todo debe ser por igual, sea en estudio, en trabajo, en universitario, en lo que sea, todo debe ser por igual. Listo, Diego, muchísimas gracias. Bueno, Diego, tenemos una segunda pregunta. En tu vida diaria, en lo que te desempeñas, en tu contexto, ¿crees que se respetan los derechos? ¿Que a todas las personas se les trata por igual o se les dan las mismas oportunidades? No se respetan los principios de nosotros porque hay personas o jefes que son muy gonorreas o son muy, ¿cómo dijera? Muy atarbanes, no saben decir las cosas, no se saben comunicar. O no saben tratar a las otras personas. Por el simple hecho de que tienen un cargo laboral más alto que tú, entonces se oprimen. Sí. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, con base en lo que acabamos de ver, las respuestas que acabamos de tener por parte de los entrevistados, sabemos y somos muy conscientes que los derechos humanos sí son algo fundamental para toda la sociedad. Pero también cabe resaltar de que hay algo precario, y es de que en muchas ocasiones, en muchos lugares y contextos son vulnerados. Nosotros como docentes tenemos la tarea de hacer que la gente se concientice que tiene derechos pero también tiene deberes, de qué manera los puede hacer velar, de qué manera los puede hacer cumplir, porque es algo conjunto, ¿cierto? Tener la claridad y saber que no importa tu estado económico, tu color, pues el estatus estudiantil que tengas, o de una u otra manera la familia o apellido del que vengas, porque también es importante verlo como desde el historiográfico, que también tiene eso como un plusvalor. Entonces creo que más allá de entender este documento y de saber la importancia que tiene los derechos humanos, es de saber cómo los ciudadanos deben hacerse conscientes de qué pueden hacer para mejorar sus condiciones a la hora de hacerlo respetar y velar. Muy buenas tardes, profesor y compañeros. A continuación voy a dar pie a la segunda parte del documental, en donde vamos a hablar más que todo de los artículos de los derechos del hombre y del ciudadano. Queda pues por aclarar que para hacer este documental nos basamos en un documento que la profesora Karen nos otorgó, ¿cierto? Entonces, bueno, esta segunda parte va a tratar más de tener una visión crítica sobre algunos artículos de estos derechos del hombre. Entonces, continuando con este análisis, este documento que acabo de mencionar
no solo definió qué son los derechos naturales como la libertad, la seguridad, la propiedad y la resistencia a la opresión, sino que también estableció una serie de artículos que explican cómo deben garantizarse y respetarse esos derechos dentro de una sociedad mucho más justa. Por ejemplo, el artículo 1 afirma que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. El artículo 4 dice que se define la libertad como la posibilidad de hacer lo que no hace daño a otros. Y el artículo 6 recarga que la ley debe ser la misma para todos. Esta declaración propone una visión de sociedad donde la ley se basa en voluntad del pueblo y donde todos deben tener las mismas oportunidades. Queremos pues explorar con mis entrevistados a continuación cómo estos artículos, claro está que son más, pero cómo estos artículos en específico se relacionan con nuestra vida, con nuestra realidad actual y qué tanto se aplican en la vida cotidiana. ¿Listo? Entonces a continuación, esta misma introducción se la di a mis dos compañeros a los cuales les voy a hacer la entrevista. Son dos compañeros de trabajo y uno es licenciado en Ciencias Sociales y el otro es un licenciado en Filosofía. Vamos a ver las preguntas y qué tal van a ser sus respuestas. Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Acá a continuación nuestro primer entrevistado. Profe, preséntese por favor. Muy buenas tardes, yo soy el profesor Brian, licenciado de Ciencias Sociales en la Universidad de Antioquia. Bueno, profe, según el documento y la introducción que yo te brindé, te tengo las siguientes preguntas. Primera, uno de los artículos afirma que la ley debe ser igual para todos. ¿Crees que esto se cumple hoy en tu país o hay diferencias según la clase social, el género o el poder? Yo visto de la idea de que tengamos igualdad, ¿cierto? Empecemos por el asunto de género. No todos piensan igual en el género, no todos los derechos pueden ser igual de validados, no todos los deberes se cumplen de igual manera. Cuando uno mira la academia se da cuenta que hay un montón de textos que le pueden a uno corroborar eso, pero si mira la sociedad también, usted puede ir en cualquier espacio y siempre habrá una forma de vulnerabilidad que tiene que ver con género, edad, con situaciones físicas, cómo puedo acceder si tengo tal limitación a un espacio. Pero el asunto de la igualdad me parece que no se cumple. Que no hay igualdad entonces. No hay igualdad. Entonces, profe, en base al artículo cuarto, dice que la libertad consiste en hacer todo lo que no hace daño a los demás. Pero, ¿qué tan difícil crees que es mantener el equilibrio entre libertad individual y respeto a los otros? Sumamente complejo. Volvemos a lo mismo, es solo salir a la ciudad y darse cuenta que desde que usted pisa la calle ya hay algo que está interrumpiendo su libertad o que a usted le condiciona la forma en la que puede establecer su libertad. Piensa en lo siguiente, usted sale a la calle, tiene parqueadito ahí su carro, su moto, su bicicleta, su lo que sea, pasa otro a la carrera, se la tumbó. Ya desde ahí empieza uno por un asunto de espacios públicos, sí, pero si habláramos en torno al artículo 4, empieza uno ya ahí a ver que lo ideal es precisamente esa idea abstracta que está por allá en las nubes, que trata de bajarse porque así debería de funcionar en la sociedad y así sería como la sociedad viviría mejor, pero que no es tangible, eso no hay cómo cumplirlo en una sociedad como la nuestra. O sea que comúnmente en medio de nuestra libertad sí le hacemos daño a los demás. Terminamos por lo general, si miramos desde la figura emocional, usted con su libertad, empiece por una expresión que siempre le lanzan a uno, con todo respeto le voy a decir, cuando usted arranca una expresión diciendo con todo respeto, lo último que va a hacer es ponerle respeto a lo que va a decir. Profe, entonces, según los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano, ¿qué artículo de esta declaración te parece más relevante hoy en día y por qué? Estaba el artículo número 15 que hablaba algo así como de que puedo ir a pedirle cuenta a los funcionarios públicos o hablaba de las figuras públicas, recuerdo. Me parecería genial que hoy pudiera aplicarse eso y es nuestro deber como ciudadanos poder garantizar nuestros derechos por medio de cómo también yo vigilo lo público. Yo tengo que ser veedor de lo público, salir al parque, ver al policía, ver al tránsito, al
alcalde, a los consejos, a los políticos en general. Yo creo que aquí tenemos que entender, más bien como sociedad, que tener un cargo público no significa que estamos en una situación de superioridad hacia los demás. Por el contrario, creo que eso es lo que en Latinoamérica en general nos ha llevado a un retroceso. Si uno lo lee en los ojos de la introducción del texto, puede entender más o menos lo mismo. Lo público está hecho precisamente para que la sociedad pueda avanzar, y la corrupción y este asunto de que se pierda la figura de lo público, que cada vez sea más por debajeada o más bien se vuelve inferior, es precisamente a que no hacemos una buena vigilancia de lo público. Más bien, si tenemos la posibilidad de agarrar un poquito de lo público, lo haremos. A usted le ofrecen un contrato donde usted puede cobrar 300.000 pesos por una camioneta, entonces usted los va a cobrar. 300.000 millones de pesos por una camioneta los va a cobrar. Y la camioneta valía 50. Todos hacemos eso, pero bueno, no todos, pero es más bien como el ideal que nos han vendido. Y no lo vendieron también, en el texto habla del artículo 15, es como vigilar eso. Yo creería que es lo más relevante. No solo es como nuestra responsabilidad como ciudadanos también hacer eso. Y va desde lo pequeño, en lo cotidiano, en pagar un pasaje completo, en parquear donde es, en pagar una infracción. A veces somos muy mínimos en actos de corrupción y esos mínimos nos llevan a lo más. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a continuación tenemos nuestro segundo invitado a la entrevista, es el profesor Jesús. Profe, preséntate por favor. Bueno, mi nombre es Jesús, yo soy licenciado en Filosofía, egresado de la Universidad Luis Amigó. Bueno, profe, gracias por participar de la entrevista. A continuación te haré la primera pregunta, que es: uno de los artículos afirma que la ley debe ser igual para todos. ¿Crees que eso se cumple hoy en tu país o hay diferencias según la clase social, el género o el poder? Igual, en cuanto nacemos libres y también tenemos los mismos derechos, pero pienso que es igual porque las clases sociales de una u otra manera influyen mucho en nuestra realidad. Aún siguen esos modelos jerárquicos y aún siguen esos modelos desde la aristocracia, que son las familias más adineradas las que tienen el control y las riendas del país o del sistema político en el cual uno evidencia constantemente. Yo pienso que las personas más pobres, para surgir de la nada, una de dos: o tienen cualidades innatas que realmente nacen con ellas y pueden surgir de la noche a la mañana, o en cambio, a diferencia de los demás, creo que se vive una lucha constante, una competencia constante por alcanzar ciertos puestos que en un momento los privilegien a cada uno de ellos, pero siempre es desde la lucha, desde mirar quién es más inteligente, quién tiene más habilidades para poder corresponder al lugar que en el momento están asignados. Y yo pienso que desde ahí lo que se genera es una rivalidad entre todos y no una convivencia sana. Excelente, profe. O sea, que nacemos iguales en derechos desde que nacemos, pero las clases sociales siempre generan desigualdad. Y en las clases bajas, para volver a encontrar esa igualdad, tenemos que tener o cualidades muy rescatables o mucho esfuerzo personal, ¿cierto? Así es, eso pienso. El artículo 4 dice que la libertad consiste en hacer todo lo que no dañe a los demás. ¿Qué tan difícil crees que es mantener el equilibrio entre la libertad individual y el respeto a los otros? Es complejo. Nosotros por naturaleza somos seres que vivimos con el conflicto. Hay unos que lo pueden tramitar y procesar de la mejor manera, pero hay otros que son más llevados de sus emociones y reaccionan de una u otra manera. Es evidente que todos no tenemos la misma educación. Hay algunos que simplemente pudieron terminar su primaria y su bachillerato, pero hay otros que llegaron hasta bachillerato y alcanzar de pronto un nivel académico superior, muchos no llegan ahí. Y yo creo que lo más importante aquí, primero, para que realmente podamos evidenciar una libertad del cuidado del otro, debemos primero educarnos. Si la educación en este caso no es una herramienta por el cual nos lleve a una sana convivencia entre todos, yo pensaría que sencillamente vivimos dentro del margen de ciertas reglas y normas que siempre sí o sí nos rigen, pero desde el poder, desde lo más bien desde lo restringido que en el momento el sistema mismo nos lo ha adoptado para nosotros. Muchas gracias.
La tercera pregunta tenemos apreciación personal. ¿Qué artículos de esta declaración te parece relevante? O en este caso, como en el caso de nuestro profesor Brian, ¿qué artículo te parece de pronto irrelevante hoy en día y por qué? A mí me parece relevante el artículo 11, en el que se evidencia que todos tenemos nuestra manera de pensar y que lo podemos expresar. Ese es muy importante, porque sin duda alguna la herramienta más importante que el ser humano va a tener es su manera en cómo se piensa a sí mismo y cómo es capaz de pensar también la sociedad, de pensar también el sistema en el cual se encuentra habitando. Y yo pienso que de una u otra manera pensar libremente va a tener sus pros y sus contras, porque primero, cuando una persona tiene la capacidad, primero, crítica y autocrítica de evaluar y de replantear muchas cosas, a veces eso va a traer polémica en sí. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque a nadie le gusta que cuestionen ciertas cosas que en un momento ya están establecidas. Pero yo pienso que hay cosas que uno hay que replantear, que hay que reflexionar, y cuando yo pienso que las personas se adentran mucho más de su conocimiento y exploran y quieren hacer ciertas modificaciones, creo que ahí es donde a veces el ser humano no es capaz de expresar lo que siente y de lo que quiere, sino que también está alienado y restringido por un mismo sistema. Yo siento que hay veces pensar libremente está correcto, pero hay veces expresar nuestros pensamientos acarrea hay veces muchos conflictos, muchos problemas, como vemos el asesinato de muchos líderes sociales en Colombia que resultan muertos por expresar sus pensamientos. Entonces sí, es un artículo muy relevante que acarrea, como tú dices, pros y contras. Muchas gracias, profe, por la entrevista. Con todo gusto, Nicolás, muchas gracias a usted. Muchas gracias, compañeros y profesor. Para concluir, traje a colación a estos dos personajes, un profe en ciencias sociales y un profe en filosofía, debido a que a los profes de sociales siempre nos tildan de que como somos tan autocríticos, a veces revolucionarios, vemos que estas declaraciones de los derechos humanos y del ciudadano siempre tenemos el punto de vista de que no se cumplen, pero es por nuestra carrera, dice la gente. Pero si pudimos traer a colación a un licenciado en filosofía, vemos que su punto de vista tampoco es tan contrario al de nosotros. Entonces vemos cómo esta declaración está también pensada mediante unos artículos bien establecidos, pero que al final, por diferentes factores, no se cumplen en la sociedad, sea por clase social, sea por falta de responsabilidad como ciudadanos, sea por falta de autonomía al usar nuestra libertad, sea por muchas cosas, pero la gran parte de la sociedad suele no cumplir esta declaración de los derechos humanos y del ciudadano. Entonces, espero les haya gustado nuestro documental y lo puedan disfrutar desde un punto de vista crítico y autorreflexivo. Muchas gracias, profesor y compañeros.